Parálisis facial. ¿Te podría quedar paralizada la mitad de tu cara? Hablemos de ello. ¿Por qué se da realmente la parálisis facial? Culpamos a un virus llamado virus del herpes simple, aunque realmente la causa directa es principalmente desconocida. Y si es así, los médicos le llamamos parálisis de Bell, que es de lo que te voy a hablar en este video. Y cuando la causa pasa a ser conocida, se establece un diagnóstico distinto a este. A pesar que la mayor parte de las parálisis faciales son parálisis de Bell, es decir, de causa desconocida, los médicos sabemos cómo funciona normalmente el nervio facial, los movimientos faciales y las otras funciones que se alteran, como la salivación, el lagrimeo, la percepción del sabor y la sensibilidad en la oreja tras esta patología. Conocemos que anatómicamente el nervio facial pasa por un camino dentro del hueso temporal, conocido como acueducto de Falopio o canal facial. Este mide aproximadamente 33 milímetros de longitud dentro del hueso. Este canal adopta 3 distintos terrenos, por lo que lo dividimos en 3 segmentos. El primero es el segmento laberíntico, el segundo, el timpánico, el tercero, el mastoideo. Muchas veces, lo que sucede es que el nervio se comprime en el trayecto dentro del hueso, siendo lo más común, en caso de inflamación, que se comprima en el segmento laberíntico. Antes, hablé sobre que culpamos a un virus conocido como virus del herpes simple como etiología o causa infecciosa principal de la parálisis facial, de causa desconocida, y hago hincapié en que es de causa desconocida porque no existe un método para la detección estandarizada del virus tras una parálisis facial. Con menor frecuencia, otros virus también pueden causar parálisis facial, como el herpes zóster, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, el adenovirus, el virus de la rubiola, el influenza virus B, entre otros. Más adelante, hablaré de estos virus en próximos videos, por lo que no olvides suscribirte al canal y activar la bell, como la parálisis. Bueno, y según las estadísticas, las mujeres embarazadas principalmente en el tercer trimestre y la primera semana después del parto tienen mayor probabilidad, así como también los diabéticos, de desarrollar parálisis facial de Bell. La parálisis causa una angustia psicológica muy importante, ya que llega a ser incluso incapacitante, impidiendo a las personas salir a sus situaciones sociales, incluyendo el trabajo. El diagnóstico de la parálisis de Bell principalmente se basa en criterios como la afectación difusa del nervio facial manifestada por parálisis de la musculatura facial, en la que puede o no haber afección del gusto y de la secreción de las glándulas lagrimales y salivales. Es de inicio agudo, es decir, rápido. Se instala en 1 o 2 días. El curso es progresivo, es decir, que va aumentando hasta llegar a su punto máximo de debilidad, que es más o menos en la tercera semana desde que la debilidad fue notoria, y la recuperación de la función en algún grado es hasta los 6 meses. El diagnóstico de la parálisis de Bell es de dudarse si tras 4 meses no ha habido recuperación de la función en algún grado, por lo que si este es el caso, se tiene que evaluar las diferentes causas de la parálisis facial. Hay una forma clínica que es muy útil para saber si la afección está en sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, o si está en sistema nervioso periférico, es decir, en el nervio facial. Y esta es la evaluación de la función motriz de los músculos faciales, y consiste en verificar intencionadamente si tienen o no función motriz los músculos de la frente, además de los síntomas añadidos. Sin embargo, esto no es 100% concluyente, ya que en el nervio facial existe una porción que le llamamos pata de ganso o pes anserinus, el cual le decimos así por su aspecto anatómico, y este es la división de distintas ramas nerviosas y puede estar lesionado de tal forma que se preserva la función de una rama temporal del nervio facial. Esta rama va hacia la frente e inerva y da función motriz a los músculos de la frente. Cabe aclarar que todo esto es solo una guía, ya que de persistir la parálisis de patrón periférico, o si es de patrón central, requiere una evaluación más profunda y especializada de las estructuras del sistema nervioso central y periférico. Aunque clínicamente se pueden hacer pruebas como el reflejo de parpadeo, que puede ayudar a confirmar un origen periférico y evaluar el grado de bloqueo. Además, se pueden realizar técnicas de electrodiagnóstico, como la electromiografía,
Existe un estudio llamado electroneurografía de la conducción facial, el cual es más complejo y requiere interpretación especializada para determinar el grado de actividad residual. Además, después de 20 a 30 días de la parálisis sin progresión, se podrá realizar una electromiografía para una confirmación desfavorable, si es el caso. Y después de los 3 meses del inicio de los síntomas, se puede repetir para establecer un pronóstico más certero. Existe una escala conocida como House-Brackmann, que la utilizamos mucho para clasificar la gravedad y es de utilidad pronóstica, y además sirve para valorar la posibilidad de dar fármacos antivirales como el aciclovir, que es el que se suele dar asociado a corticosteroides, que son el pilar del tratamiento. Esto es, en caso de disfunción moderadamente severa o House-Brackmann 4 o superior. Al momento de dar diagnóstico, existe una variedad de trastornos que pueden confundirse con la parálisis de Bell. Tal puede ser la infección por herpes zóster, en la cual hay que buscar la presencia de vesículas en el conducto auditivo externo, dolor y disestesia. Aunque puede no haber vesículas, pero dadas las características del dolor, el médico puede orientar su diagnóstico y en caso de confirmarse, se le llamará síndrome de Reisman-Hunt. Existe otra enfermedad conocida como enfermedad de Lyme, la cual está asociada a parálisis del nervio facial, principalmente en niños, llegando a ser la causa más común en áreas endémicas, pudiendo la parálisis ser de un lado o ambos del rostro, y suele resolverse en menos de 2 meses y es causada por la picadura de la garrapata que transmite la bacteria Borrelia burgdorferi. En otro video abordaremos la enfermedad de Lyme detalladamente, por lo que no olvides suscribirte al canal. Otra entidad con la cual puede confundirse la parálisis de Bell es el síndrome de Guillain-Barré, aunque generalmente es sencillo distinguir, dadas las características de este síndrome que son debilidad muscular progresiva en su mayoría simétrica, asociado a esto, debilidad en extremidades y a la exploración física, reflejos tendinosos ausentes o deprimidos, además de una incapacidad para mover el globo ocular de manera voluntaria, y parálisis facial en el 50% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, la cual suele ser bilateral y simétrica, por lo que en caso de presentarse estas series de signos y síntomas, se deberá investigar sobre la presencia de síndrome de Guillain-Barré. Otra causa de parálisis facial es la neurosarcoidosis. Generalmente, el paciente ya tiene diagnóstico previo de sarcoidosis, lo que facilita conocer la causa. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de carácter autoinmunitario, que más adelante tendrá su espacio especial en otro video. Otra causa puede ser el síndrome de Sjögren, que también puede dar parálisis facial, pero normalmente suele estar acompañado de otros síntomas, por lo que no se suele confundir. Otra afección que puede causar parálisis facial es un tumor, ya sea que cause lesiones masivas en el hueso temporal, o en el canal acústico interno, o en el ángulo pontocerebeloso, o la glándula parótida. Puede llegar a comprimir e incluso infiltrarse al nervio facial y causar debilidad del mismo lado que afecta. Clínicamente, la parálisis facial causada por un tumor suele ser de curso prolongado, lentamente progresivo o recidivante, especialmente si persiste sin recuperación. Otros datos que pueden ayudar a orientar el diagnóstico son la presencia de contracciones faciales y la pérdida de la audición, además de la presencia de alguna masa. Entre los tumores que pueden causar parálisis facial tenemos al schwannoma del nervio facial o algún tumor de la glándula parótida. Una afección frecuente en la mayoría de los hospitales son los accidentes cerebrovasculares. Estos suelen causar debilidad facial unilateral y en la mayoría de los casos no afecta a los músculos de la frente. Sin embargo, si este afecta al núcleo, es decir, al origen del nervio facial, o si lo afecta en el trayecto, la parálisis puede involucrar todos los músculos de la expresión facial del lado afectado, imitando así a la parálisis de Bell. Existe una entidad de causa desconocida llamada síndrome de Melkersson-Rosenthal, que es de predominio femenino y se caracteriza por episodios recurrentes de parálisis facial, hinchazón facial episódica y la lengua fisurada. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la parálisis de Bell. Antes, cabe mencionar que el 80% de los pacientes tratados
tienen una recuperación completa de la función del nervio facial tras 6 meses y el 20% restante de estos tendrá resultados funcionales y estéticos desfavorables debido a la debilidad facial y a las cincinesias, por lo que estos requerirán un tratamiento más especializado. El pilar principal del tratamiento consiste en el empleo de glucocorticoides de manera temprana. La prednisona es el fármaco indicado y esta puede dar efectos adversos, como trastornos del sueño, cambios de humor y dispepsia. Se requiere de precaución en pacientes diabéticos debido a la elevación de la glicemia. El médico evaluará los factores de riesgo y podrá añadir un inhibidor de la bomba de protones con el objetivo de evitar úlceras gástricas. También se deberá tener cuidado de los ojos para prevenir lesiones en la córnea, para lo que el médico indicará lágrimas artificiales, preferentemente sin conservantes, para una aplicación más constante. Además, el paciente podrá usar lentes protectores u ocluirse el ojo con cinta transparente impermeable de grado médico o con un vendaje. Se debe revisar la oclusión completa debajo del vendaje en caso de colocarlo, y no se recomiendan parches debido a que suele permanecer expuesta la córnea debajo. Las probables secuelas o complicaciones de la regeneración son complicaciones tardías de la parálisis de Bell debido al recrecimiento nervioso desorganizado. Solo suceden en el 15% de quienes la padecen y más comúnmente son cincinesias y contracturas faciales. También puede dar un síndrome de lagrimeo gustativo o lágrimas de cocodrilo, en el caso en el que al tener un estímulo que provoque salivación hay, a la vez, derrame de lágrimas. Con menor frecuencia puede provocar sudoración facial, la mayor parte de las veces es muy leve y en caso de ser más intensa, se puede considerar el uso de Botox por un especialista capacitado. Sobre la recurrencia, seguro preguntas, si ya me dio una vez, ¿me puede dar de nuevo? La respuesta es que sí, aunque solo hasta el 15% de los pacientes presenta recurrencia y generalmente se asocia a otros diagnósticos diferentes que implican la recurrencia. Por lo que en caso de recurrencia, se tiene que reconsiderar el diagnóstico inicial. Generalmente las recurrencias se dan hasta los 10 años. Y en caso de recuperación incompleta o aberrante, siempre existen alternativas como la cirugía plástica o la quimiodenervación con toxina botulínica. Para proteger la córnea, se pueden emplear también distintas alternativas como la colocación de pesos de platino, tarsorrafia y los resortes palpebrales. Estas son opciones que el oftalmólogo considerará para cerrar el párpado y proteger la córnea en caso de necesitarlo. Con respecto a la fisioterapia, no hay evidencia concluyente de un beneficio significativo. Aún así, en los pacientes con recuperación incompleta, suelen indicarse ejercicios de mímica de forma activa, de preferencia frente a un espejo. Y esto es todo, espero y te haya ayudado de alguna manera. Si tienes alguna duda, la puedes escribir en los comentarios. Si te ha sido útil, te invito a suscribirte para no perderte el próximo contenido.